Vamos a meditar en este corto tiempo que tenemos en la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos regocijamos de poder contar con una porción de su palabra en esta mañana y cada día tengamos en nuestro corazón esa porción que todos necesitamos. Amén. Yo les invito a que podamos leer en la palabra en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. En principio había pensado haber leído todo el capítulo, pero vamos a leer solamente, aunque luego vamos a ver varios versículos del capítulo, pero vamos a estar leyendo solamente 4 o 5 versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan, desde el versículo 14 al versículo 18. Y como digo, a través de esta palabra que Dios puso en mi corazón en esta semana, vamos a ver varias cosas en este capítulo, en versículos que quizá ahora no, en principio no leemos, pero que vamos a repasar. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 18. Si se pueden poner en la pantalla, si no, pues lo leemos en la palabra. Juan 1, del 14 al 18. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos que nos hables por tu palabra, pero que nos hables al corazón. Necesitamos, Señor, de ti cada día. Todos nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras palabras están sujetas a ti, Señor, y el resultado de estar sujetas a ti lo vemos cuando tú actúas en lo sobrenatural y entendemos, oh Dios, que tú tienes control sobre toda nuestra vida. Señor, gracias por el testimonio de Valentina, Señor, de Paula, Juan. Gracias, Señor, por el testimonio que podemos gozarnos de ver hoy aquí también nuestra hermana Maite. Señor, lo que tú has hecho en su hijo. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hablarles en esta mañana acerca de las necesidades cubiertas del hombre, o las necesidades del hombre están cubiertas. Yo les pregunto esta mañana a cada uno de los que aquí estamos, ¿cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Estamos pasando por momentos difíciles económicamente hablando. Está habiendo una crisis familiar. Hay necesidad de liderazgo en la familia. Hay necesidad de liderazgo en la nación. Hay necesidad de liderazgo por donde quiera que vayamos. Hay necesidad y son necesidades que podemos muchas veces cubrirlas. Muchas veces la necesidad económica, quizá hurgando por una parte por otra, se puede cubrir hasta salir del paso. La necesidad de cuántas cosas podemos en lo natural podemos estar recibiendo. Pero hay necesidades en la vida que realmente, como estamos diciendo, pueden ser cubiertas por naturaleza. Todos tratamos de adoptar posiciones, tratamos de adoptar y tomar decisiones para que queden cubiertas todas esas necesidades. Los padres, los hijos, los abuelos, los gobiernos,
la alcaldía, la medicina en general. Ayer veía un título en televisión y decía, la medicina no es compatible con los milagros. Hay situaciones que no se pueden cubrir, pero se lucha, se trabaja para cubrir esas necesidades. Pero hay necesidades que jamás van a ser cubiertas por la fuerza humana, o jamás van a ser cubiertas por el dinero, o por la sabiduría del hombre. En los tiempos del Antiguo Testamento, la necesidad del hombre le llevó hasta querer levantar una torre para poder llegar al cielo sin tener que contar con Dios. La necesidad del hombre es tal que a veces quieren superar el poder de Dios y no quieren acudir a aquel que es el Creador. No quieren depender para cubrir sus necesidades, no quieren depender de tal, permitidme que lo diga así, de tal persona que es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 veces santo. Pero todos los esfuerzos que el hombre ha tratado de hacer para llegar a Dios, todos quedaron sin valor. Ya en el Nuevo Testamento hubieron hombres que quisieron pagar para obtener los beneficios de Dios y poder hacer milagros y poder tener esos beneficios de la divinidad de Dios. Y para hacer milagros quieren pagar. Ya en el Nuevo Testamento los encontramos. En nuestros tiempos hay hombres que desafían la naturaleza para demostrar que Dios no existe. Y todo por la necesidad de satisfacer y llenar el vacío que tienen en sus propias almas. Religiones, ideologías religiosas, pensamientos. Dentro de la religión, los que creen que será esta tierra un paraíso. Dentro de la propia religión, aquellos que creen que caminan tras ídolos o caminar tras ídolos es encontrar la salvación. Hay otros que creen que haciendo regresión van a vivir en paz. De ellos, pero ninguno de ellos consiguió tocar el corazón de Dios. Ninguno de ellos ha podido llegar a completar y a satisfacer las necesidades que tienen. Ninguno de ellos, hayan sido en religiones, haya sido en ideologías políticas o haya sido con dinero o por querer comprar adivinos, y todo cuanto han podido hacer, han querido y lo han, incluso se han gastado miles de euros para poder llegar cerca de Dios, aquellos que lo creían, o poder sustituir ese Dios por las cosas que a ellos les satisfacían. Pero aún así no han podido llegar a tocar el corazón de Dios, porque el corazón de Dios no se toca ni con religión, ni con dinero, ni con conocimiento humano, ni con sabiduría humana. No se toca por más religiones y por más promesas que el hombre haya podido hacer. Andes descalzo de rodillas, andes de pie, andes como andes, pienses como pienses, tengas lo que tengas, no podrás tocar el corazón de Dios, porque el corazón de Dios no se puede tocar con cosas materiales, ni se puede tocar con la imitación espiritual, porque por más que quieran imitar lo espiritual, nunca lo van a poder hacer en la naturaleza y sobrenaturaleza de Dios. Por más que el hombre quiera, por más que se esfuerce. Yo he leído este capítulo 1 de Juan y he encontrado varias cosas. Varias cosas, y esas cosas, todas ellas tienen que ser desde el ámbito espiritual por la relación con Dios. Ninguna de ellas ha sido revelada por la sabiduría humana, sino todas ellas han dependido de Dios. Y yo quiero hablarte de algunas necesidades. Las necesidades que el hombre tiene, una de ellas principales,
que por más que se haya esforzado, nunca ha podido conseguirlo, porque Dios lo hace con aquellos que le aman, con aquellos que le buscan, con aquellos que anhelan tener esa intimidad con Él. Por más que las religiones lo han querido hacer, por más que hayan ido detrás de ídolos, por más que hayan querido comprar, nunca consiguieron la necesidad que el hombre tiene, y esa necesidad es que necesitamos la revelación divina del Padre. Primera necesidad, necesitamos la revelación divina del Padre. En el tabernáculo del antiguo pacto estaba la ley, y últimamente en los grupos familiares hemos estado hablando acerca de ese tabernáculo y todo lo que conlleva, las personas incluso que recibieron el mandato de Dios para poder levantar ese tabernáculo. Pero todo ese tabernáculo del antiguo pacto estaba en la ley. En Cristo está la gracia. En Él está la gracia. Y como estamos viendo en estos grupos familiares, en el tabernáculo todo ello era figura de Cristo. Y en Cristo está la verdad. En Cristo está la realidad. Pues Él estuvo entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Y Él vino a revelarnos la verdad. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan reveló la identidad y la identidad del que los profetas habían estado anunciando. Imagínate, todo un universo, toda una humanidad habían estado recibiendo las profecías en el Antiguo Testamento, y que todas ellas hablaban acerca de la persona de Cristo, hablaban acerca de su nacimiento, hablaban acerca de su ministerio, hablaban acerca de su muerte, acerca de la resurrección. Todo ello hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. Pero había llegado el momento donde ya no era un profeta que venía a decirlo. Ya había llegado el momento donde aquel que había sido anunciado durante tantos años, y aún habiendo pasado 400 años en silencio, había llegado el momento de que un hombre como tú y como yo había recibido revelación de Dios Padre para revelarnos que la persona que había sido profetizada durante tantos años, había llegado el momento donde ya estaba por nacer, donde ya estaba por llegar, y dio la fecha prácticamente, dio todo lo que el hombre necesitaba y en ese momento ya había algo especial. El pacto que se habían estado anunciando ya estaba por cumplirse. Los profetas anunciaron sin verlo, pero ahora Juan ya puede dar en ese paso de gozo, en ese paso de alegría, en ese paso de ver algo, no anunciar lo que no veía, sino que Juan puede extender su mano y alargar su dedo para decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no lo había visto. Juan solamente recibió aquella revelación de parte del Padre, de parte de Dios. Fue guiado por el Espíritu de Dios para anunciar a los que no lo habían visto y habían recibido profecía y tenían su religiosidad, la tenían incrustada en su mente, y todo lo que veían era esa religiosidad, que cuando llegó la realidad, un hombre como tú y como yo tuvo que tomarlo el Espíritu Santo y decirle: anúnciale a esta gente, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos revelación. Hay una necesidad en cada uno de nosotros. Hay una necesidad en el hombre. Hay una necesidad en la mujer. Hay una necesidad en los jóvenes, en los adolescentes. Hay una necesidad de poder recibir la verdadera revelación de la identidad de Dios y su propósito para cada uno de nosotros. Dios así lo reveló. Y Dios así lo dio a entender. Y Dios así lo mostró. Los profetas en muchas ocasiones gritaron para denunciar el pecado. Los profetas muchas veces
Gritaron, levantaron su voz para denunciar a aquellos que estaban en pecado. Le hablaba de la condenación, le hablaba de las consecuencias del pecado y le hablaba de ese dolor que muchas veces los hombres tratamos de oír para no pasar. Pero llegó el momento donde la revelación de Dios, como dice la palabra, que el Señor desecha el pecado, pero ama al pecador. Llegó el momento donde ya no había un anuncio de alguien que por su perfección veía la imperfección y que llevó al pueblo de Israel, lo llevó al cautivo, lo llevó a tantas situaciones de dificultad, pero no veían la puerta de salida y nadie le podía anunciar el momento de salvación. Pero llegó el momento donde Dios reveló a Juan acerca de la necesidad de recibir la revelación, que ya no hay condenación, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, para los que no andan conforme a la carne. Es importante. Necesitamos recibir esa verdadera revelación. Él anunciaba que había venido el que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué lo anunció Juan? Si no fue porque le fue revelado. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, la primera necesidad que el hombre tiene es de saber que por la gracia y plenitud de Cristo tiene perdón de pecados. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si seguimos los versículos anteriores, posteriores, no vamos a hacerlo. Pero dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. Ahora, no te cierres la puerta, porque hay una necesidad. Y Dios reveló la necesidad de poder entender que si has pecado, abogado tenemos para con el Padre, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. La primera necesidad que encontramos del hombre es que necesitamos la revelación de Dios. Y esa revelación la recibió Juan. La segunda necesidad que el hombre tiene es recibir una luz divina y ver las cosas como reales que son en Cristo Jesús. Capítulo 1 de Juan, versículos 7 y 9. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Segunda necesidad que el hombre tiene, no podemos quedarnos en una revelación única y exclusiva, sino la segunda necesidad que el hombre tiene es de recibir la luz divina y creer, como hemos dicho antes, como real, que todo esto es en Cristo Jesús. Juan era un hombre que venía a dar testimonio de la luz. Juan fue un hombre como tú y como yo, como hemos dicho antes. Dios escoge hombres para revelarnos la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Él fue un enviado de Dios, un mensajero de Dios. Vino para dar testimonio de la luz. No era él la luz, dice, sino que vino para dar testimonio de la luz, para confirmar la luz. Cristo es algo que no necesita, la luz de Cristo es algo que no necesita testimonio ninguno. La luz de Cristo es algo que no necesita testimonio alguno. ¿Lo crees? No necesita testimonio la luz. Jesús es la luz del mundo. Y no necesita testimonio. Ahora, ¿quién necesita testimonio? Los que necesitamos testimonio de esa luz,
los que están en tinieblas. Aquellos que están en tinieblas, tinieblas del mundo. Juan era como el vigilante de la noche que va rondando las calles del lugar y proclamando el despuntar del alba, proclamando que el perdón de Dios ya está. La luz no es algo que te lleva cautivo a sufrimientos, a padecimientos. La luz es algo que te abre el camino, es algo que te ve venir, algo que te va a descubrir, algo que te viene revelando, como hemos dicho antes. La luz es algo que las tinieblas tienen que huir. Las tinieblas no pueden soportar el poder aún de una pequeñita luz. No pueden soportar la grandeza de una pequeña luz. ¿Por qué? Porque la tiniebla es algo que incluso Dios en su orden, en la creación en la palabra de la creación de este universo, Él proclamó que la luz vendría a separar las tinieblas. Y cuando Él lo proclamó, Él separó la luz de las tinieblas. Y nada hay de poder en las tinieblas en lo que te pueda dominar, matar, destruir. Porque Cristo es la luz y la luz de Jesucristo está en ti. Y Él mismo en el capítulo 5 de Mateo, después de la bienaventuranza, nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Por lo tanto, hay una revelación que tú y yo necesitamos. Es saber que la luz de este mundo eres tú. Y que esa luz va a dar luz en medio de las tinieblas. Y que por más situaciones que ocurran, cuando Dios te ha calmado, cuando Dios te ha tocado, cuando Dios te ha llenado, cuando Dios te ha llamado, cuando Dios nos ha enviado como luminares en medio de las tinieblas. Nos ha enviado a dar luz donde no hay. Nos ha enviado a los hogares donde está padecimiento, sufrimiento, donde falta paz, donde la tiniebla está haciendo sus trabajos, sus estragos. Dios nos ha llamado para que tú y yo podamos llevar esa proclamación y podamos llegar a esa proclamación que la noche ya está pasando para muchas personas. Dios le envió a proclamar la dispensación de la gracia. Juan no era la luz, sino él vino a anunciar la verdad. Y vino a anunciar esa verdadera luz. Él venía a ser una estrella como la que habían guiado a los reyes al lugar donde estaba Jesús. Es curioso cuando vemos y meditamos en aquel tiempo, cuando Jesús nació. Los hombres le buscaban, los reyes le buscaban para adorarle. Y una estrella resplandeciente les guió hasta el lugar donde Jesús estaba. Es curioso que podamos decir que Juan vino como aquella estrella. Y él reflejaba la gloria de aquel que venía para destruir al pecado y construir una vida en relación con Dios de parte tuya. Es curioso que por nuestra propia naturaleza humana y carnal no podíamos encontrarle. No podían encontrar la solución a aquellas gentes. Y Juan se puso delante de ellos y pudo decirle, como esa estrella, pudo decirle dónde estaba el Cristo, donde estaba el Mesías. El Verbo era la luz verdadera. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cristo era la luz que brillaba en medio de la oscuridad. Cristo era, pero quiero afirmarme y decir, Cristo es la luz que alumbra la oscuridad y en la oscuridad que a ti te rodea muchas veces. Cristo es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. Él nos dijo a nosotros que somos sal. Él nos dijo a nosotros que somos la luz. Él nos proclamó a nosotros. Y en verdad, pero somos no como luz propia, sino tú y yo somos la estrella que brilla para la gloria
de su nombre. Hay aquel corito que mi hermana me decía, ¿me vas a cantar un corito esta mañana? Pues sí, te voy a cantar un corito esta mañana. Hay aquel coro que quizás muchos hermanos saben y dice, Señor, tenme brillando. A ver. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta que yo. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta que yo, solo en ti refugio tendré. Nosotros somos llamados por Dios para brillar en la luz de Jesucristo, la luz que anunció Juan, la luz que él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni tú ni yo no tenemos poder ni autoridad para quitar pecado, pero tú y yo somos las personas que brillamos por el poder de Jesucristo, y somos las personas que la estrella resplandeciente de la gloriosa bendición y bendita de Dios viene sobre tu vida y te llena, te colma y te lleva al lugar oscuro para que las tinieblas tengan que huir de las vidas de las familias, tengan que huir de los hogares. Y cuando tú entras brillando por el poder de Dios, la tiniebla tiene que huir. Por ello tenemos una necesidad, y la necesidad que tenemos es de ser la luz en este lugar, en la ciudad, en los hogares y donde quiera vayamos. Hay otra necesidad más, voy ligero porque son varias que quiero comentar y no quisiera pasarnos de tiempo. ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer? ¿Cuántas cosas el hombre hace para ser salvo? Hemos dicho que necesitamos revelación divina. Hemos dicho que necesitamos la luz, que es la de Jesucristo. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para ser salvos. Por lo tanto, hay una necesidad que todos tenemos. Y esa necesidad que todos tenemos es la necesidad de un sustituto divino para hacer expiación por los pecados. Necesitamos el sustituto. Todo lo que el hombre pudo, hizo. Todo lo que quería hacer, trató de hacerlo. Quiso, como decíamos antes, para no contar con Dios, quiso hasta levantar una torre para llegar al cielo sin contar con Dios. Se inventó el sacrificio de los animales. Inventaron tantas cosas, pero no hubo nadie, jamás hubo nadie que pudiera estar en el lugar para derramar sangre por ti y por mí. Por lo tanto, el hombre necesita un sustituto. Y ese sustituto, versículo 29, dice, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús fue bautizado, date cuenta, cuando Jesús fue bautizado, enseguida fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Lo encontramos también en la palabra. Pero el mensaje no se detuvo. ¿Te imaginas? Dice que estuvo 40 días, 40 noches Jesús en el desierto siendo tentado por el diablo. Y él había estado predicando. Juan continuaba predicando, pero llegó el momento donde Jesús fue bautizado y dice que descendió el Espíritu Santo sobre él y dice que por el Espíritu fue llevado al desierto. Y cuando fue llevado al desierto, ¿quién quedó predicando? Juan. No se detuvo el mensaje. Lo mismo que el hecho de que cuando Jesús ha sido elevado hasta la diestra del Padre, donde esperamos verle que regresa por su iglesia, mientras tanto han quedado y hemos tenido que quedar muchos Juanes Bautistas para que el mensaje no se detenga, para que el mensaje continúe. Y en aquel tiempo, cuando él fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado, el mensaje no se detuvo. Juan siguió el anuncio, Juan siguió dando testimonio de él, y seguramente que Juan estaba rodeado de gente escuchando como si fuera un mensaje más. Cuando Juan extendió su mirada, seguramente que tanta gente había rodeado a Juan, quizás le habían conocido desde el día en que Juan nació, desde el día en que Juan fue al desierto a predicar.
Seguramente que había gente que le estaba conociendo. Algunos hasta sabían la palabra de memoria. Algunos hasta sabrían el mensaje de memoria. Algunos sabrían las frases que Juan estaba diciendo. Pero algo había cambiado. Ya no era el Juan que había estado predicando durante tanto tiempo antes que apareciera el Hijo de Dios. Pero cuando en ese momento el Hijo de Dios fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, y cuando descendió después de ser tentado, Juan estaba en su mismo trabajo. Juan estaba dando las mismas palabras. Juan estaba dando el mismo mensaje. Juan estaba hablando de la misma persona. Pero algo empezaba a cambiar, porque cuando Juan levantó su mirada y vio venir al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, al sustituto, aquel que no eran ya palabras, aquel que las palabras se habían convertido en hechos, él dijo: he ahí el Cordero de Dios. Ese es el que puede quitar vuestros pecados. Ese es el que os puede perdonar. Ese es el que va a dar su propia vida por cada uno de nosotros. Ese es el que os ha perdonado. Ese es el que por amor del Padre, sentados, como yo he dicho muchas veces, alrededor de una mesa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, él diría: ¿a quién enviamos? Y el Señor Jesucristo dijo: aquí estoy yo. Yo voy a descender a cada uno de ellos para salvarlos de la esclavitud del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora ninguna condenación hay. No, estad firmes en Cristo Jesús y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, como dice Gálatas capítulo 5 versículo 1. Ahí Dios nos ha llamado. Y Juan seguramente que se quedó mirando a aquella multitud que tenía a su alrededor, y seguramente le decía: oigan ahora, no soy yo el que voy a hablar. Ahora el que viene es el que da el verdadero mensaje, la verdadera palabra. Ese es el que va a enseñar el verdadero destino de cada uno de aquellos que hasta aquí hemos llegado. Ese es el que quita el pecado del mundo. Vuestra religiosidad, vuestros sacrificios, vuestro entendimiento, vuestra sabiduría humana, todo lo que hayáis aprendido, todo lo que dijeron los profetas, todo está centrado en su persona, y su nombre es Jesucristo de Nazaret, el Salvador del mundo, el Dios con nosotros. Qué interesante. Ese mensaje no se detuvo. Mira lo que dice en el versículo 34 del mismo capítulo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo ya le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El que es de Dios, queridos hermanos y amigos, en esta mañana, el que es de Dios y el que Dios provee para nuestra salvación es Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12. Porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Tú y yo, por medio del cual Dios nos ha reconciliado. Nuestra reconciliación, nuestra relación, nuestra comunión, nuestra dependencia de Dios no es por pagos, no es por religiones, es porque alguien murió y resucitó y nos reconcilió con Él. Aparte de ello, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana tenemos el grande privilegio de haber sido comisionados por Él. Porque Cristo, Él ascendió, y nos dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, que Él nos ha pasado a nosotros, a ti como hombre, a ti como mujer, como joven, como niño, no importa. Él nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. No solamente el ministerio de reconciliarnos unos con otros, sino lo más importante, el ministerio de poder reconciliar a hombres y mujeres apartados, perdidos en sus delitos y pecados muertos. Nos ha dado el ministerio para que podamos llevarlos delante de la misma presencia de Dios y ponerlos allí, cuidarlos hasta que empiezan a ser adultos. Y cuando ya saben, conocen la verdadera palabra, y la verdadera palabra ha entrado en ellos, y esa luz de Jesucristo los guía, entonces déjalo ahí delante de la presencia de Dios, indícale, vigílalo, guárdalo, cuídalo, ámalo, abrázalo, mátalo para que no sea parte de Dios. Ve por otro,
porque es el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha concedido. La cuarta necesidad que el hombre tiene es derecho divino a la familia de Dios. Y esto es un derecho que Cristo lo da. Es el derecho de pertenecer a la familia de Dios como hijos de Dios. Cristo tuvo un remanente que le recibió. Todos aquellos que fueron atraídos a someterse a Cristo, el verdadero creyente. Aquellos que verdaderamente, como hemos empezado a decir los puntos, hemos recibido la revelación de Dios, hemos recibido la necesidad, hemos recibido de parte de Dios la necesidad de tener esa revelación, hemos recibido la necesidad que no... Mira, todos los que estamos aquí tenemos necesidad de pertenecer a una familia. Todos cuantos estamos aquí. ¿Quién de los que están aquí no tiene familia? No digo aquí, pero ¿quién de los que estamos aquí no tiene familia? Todos tenemos una familia. Todos. ¿Te imaginas a alguien que no tenga familia? Una persona que no tenga padre, no tenga hermano, no tenga hijos, no tenga primos, no tenga sobrinos, solo en la vida. ¿Te imaginas cómo está? Pues similar o mejor que eso es tener, y yo ruego a Dios que sienta en nosotros siempre la necesidad de pertenecer a una familia, y esa familia se llama los hijos de Dios. Esa familia se llama los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo. Él nos llamó a que seamos el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, pero al mismo tiempo Él nos llama a que seamos una familia. Y todos aquellos que fueron atraídos a someterse al Cristo, el verdadero creyente es alguien que recibe a Cristo creyendo en su nombre como el inefable don de Dios, como el inefable regalo, como el regalo inmerecido de parte de Dios. Tenemos el privilegio de ser hechos hijos. Tenemos el privilegio de haber sido hechos hijos de Dios. En el capítulo 14 de Juan, capítulo 14 de Juan. No. Perdón, 14 de Juan no. El mismo capítulo 1 de Juan. Ya como no tengo tan buena memoria. Capítulo 1 de Juan, versículo 12. Pero si leemos el versículo 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a morir por su pueblo. Él vino a los suyos, a su pueblo. Él vino y los suyos no le recibieron. Pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si eso lo traducimos en otro sentido, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le has dado potestad de pertenecer a la familia universal de Jesucristo. Él le ha dado el privilegio, te ha dado el privilegio de pertenecer a la familia extendida en la redondez de la tierra, que creen en un solo nombre, que han sido salvos por una sola obra, que han sido rescatados de las tinieblas, que han sido rescatados de una mundanalidad, que han sido perfeccionados delante de la presencia de Dios, que han sido llenos del mismo Espíritu Santo, que corre por nuestras venas, por nuestro ser, corre la misma sangre en todo. Si los hermanos de sangre
corre la sangre en esas venas mía y de mis 4 hermanos más. En este caso, la sangre que corre por mis venas espirituales es la sangre de Jesucristo, la que derramó en la cruz del Calvario. Y esa misma sangre es la que corre por tus venas espirituales. Y esa misma sangre es la que nos lleva a sentir la necesidad, como estamos diciendo, de pertenecer a la familia de Dios. A los que a Él se acercan, dice que Él no le echa fuera. A los que vienen reclamando pertenecer a esa familia, Él los abraza, Él los quiere, Él los ama hasta el punto que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo se pertenezcamos al mismo Padre. Dios no tiene nietos. ¿Sabes por qué no tiene nietos Dios? ¿Sabes por qué no tiene nietos? Porque los nietos, mis nietos son mis nietos, que yo he visto correr aquí, dicho sea de paso, hermosísimo. Mis nietos son mis nietos porque por mis venas corre la misma sangre que por ellos. Pero para ser hijo de Dios, por ello Dios no tiene nietos. Porque los hijos de Dios necesitan ser lavados con la misma sangre que los padres espirituales han tenido que ser. ¿Lo hemos entendido? Somos salvos no por pertenecer a una familia espiritual. Si tuviera tiempo me extendería en eso un poquito. El problema que está viendo, lo voy a decir así muy rápido, el problema que está viendo muchas veces en las iglesias es que nuestros hijos creen en Dios porque nosotros creemos. Y ese es un problema. Y nuestros hijos tienen que creer en Dios porque reciben el sacrificio de la cruz. Por eso Dios no tiene nietos. Porque para ser hijo de Dios y pertenecer a la familia de Dios hay que creer en ese sacrificio. Voy más rápido. Por lo tanto, tenemos la necesidad de pertenecer a la familia de Dios. La quinta necesidad es que necesitamos una naturaleza divina para adecuarlo a la familia. Si no tenemos una naturaleza divina, no vas a entender qué es pertenecer a la familia de Dios. Si me dejáis 2 minutos, os digo algo. Muchas veces existen problemas entre cristianos porque les falta la naturaleza divina. Y cuando falta la naturaleza divina, no sabemos entender que mi hermano es mi hermano. Y aunque en lo natural y en el mundo hay hermanos que no se hablan, en lo espiritual Dios no permite esas discordias. Por lo tanto, tenemos que tener, cuando tú y yo necesitamos, y como estoy diciendo este punto, necesitamos esa naturaleza divina, esa naturaleza de Dios. Esa naturaleza me va a llevar a entender que haga lo que haga, tú eres mi hermano y estoy obligado a amarte y a dar mi vida por ti. Dice la palabra, no lo digo yo. Por lo tanto, hay una necesidad. Yo por ello me regalo, como dicen los murcianos, yo me regalo cuando veo a los hermanos entrar. Me gozo de ver a los hermanos. Me encuentro con ellos y me se derriten los huesos. ¿Por qué? Porque les amo. Y no hay nada que pueda impedir que yo les ame. Es más, hay algo que me obliga a amarles. Y es que he recibido una naturaleza de amor. Una naturaleza de perdón. He recibido una naturaleza poderosa de parte de Dios para que te vea y te mire el rostro y pueda ver la gloria de nuestro Rey reflejada en tu vida. Y no voy a ver tu falta, no voy a ver tus problemas, no voy a ver tus dificultades, sino voy a ver por medio del amor en qué te puedo abrazar, en qué te puedo ayudar, en qué puedo hacer, por qué, porque he recibido la naturaleza divina y nosotros sin ser judíos, Él nos adoptó por medio del sacrificio de Cristo. Él nos ha adoptado y nos ha injertado en el verdadero olivo, y el verdadero olivo es Él y su pueblo. Y yo ya pertenezco, no soy judío, soy gentil, pero pertenezco a la misma familia por el mismo derecho, y ese mismo derecho es el derecho de la cruz del Calvario, que me ha dado entrada a la familia de Dios extendida en todos los lugares de la tierra. Por lo tanto, hay una necesidad de recibir una naturaleza que me va a trabajar, me va a, como diría, me va
no quiero usar la palabra dominar, pero permíteme que lo diga así, va a dominar mi mente para llevarme a entender y a comprender que eres mi hermano y que eres mi hermana. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y cuando tú eres engendrado por voluntad de Dios, todo, escúchame, como decíamos antes en Romanos, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne. Decíamos eso. ¿Y por qué? Porque los que andan conforme a la carne no pueden entender las cosas divinas. Los que andan conforme a la carne no podrán entender jamás las cosas divinas. Los que andan conforme a la carne se van a ir detrás de la carne, van a hablar como la carne, van a tener celos, contiendas, disensiones, van a tener orgías, van a tener mentiras, van a tener en su propia vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce la carne. Capítulo 5 de Gálatas lo dice. Pero los que andamos conforme al Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Amén. Dile al hermano, yo necesito una naturaleza divina. Necesitamos, voy rápido, necesitamos, este es otro punto más de otra necesidad, una plenitud divina para satisfacer esta naturaleza divina. Y Cristo la tiene. Cristo tiene. Amén. Necesitamos una plenitud divina para satisfacer esta naturaleza divina. Versículo 16. Del mismo capítulo 1 de Juan. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De Cristo recibimos gracia y verdad. Así lo dice Juan en el versículo 14. Y vimos su gloria, dice. Y gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Necesitamos esa plenitud para poder acceder a una naturaleza que nos haga entender que pertenecemos a una familia divina. De Cristo recibimos esa gracia. Versículo 17 dice, nos dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a ver. Yo quiero decirte en esta mañana, la misericordia y la fidelidad de Dios vinieron vinieron personificadas. Mira, cuando Moisés descendió del Sinaí, traía en sus manos, traía la ley, por la cual el pueblo se tenía que guiar. Pero dice Juan, pero cuando Cristo vino, ¿qué hizo? Dice que cuando Cristo vino, dice vinieron, leemos, aquí quiero correr tanto que versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, a ver si me sé explicar, la ley, Dios se la dio las tablas a Moisés. Y Moisés lo único que pudo hacer y lo único que tuvo que hacer fue tomar esas tablas en sus manos, y llegar al pueblo y decirle, aquí tenéis lo que Dios me ha dicho. No lo digo yo, esto me lo ha dicho Dios. Pero aquí cambia algo. En ese versículo cambia algo. Dice, por medio de Moisés fueron dadas, pero la gracia y la verdad, ¿qué dice? Vinieron. No es que fue dada. La gracia y la verdad fue personificada en la persona de Jesucristo. Vino Él que era la gracia, vino Él que era la verdad, vino Él que era el perdón, vino Él que era la sanidad, vino Él que era el poder, vino Él que era la salvación de tu vida, de tu alma, de tu espíritu, de tu ser y de toda tu familia entera, si se rinden a los pies de Cristo. Hay una diferencia a dar a que vinieron personificada en la persona de Jesús.
Y ya termino en esta mañana. El hombre necesita un poder divino para servir a Dios. Son 7 necesidades que hemos mencionado. Pero el hombre necesita poder divino para poder servir. Versículo 33 del capítulo 1 de Juan. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Necesitamos recibir, te lo voy a mencionar, tengo que pasar naturalmente, te voy a mencionar todas las necesidades si quieres apuntarte. La primera es, necesitamos la revelación divina del Padre. La segunda es, necesitamos una luz divina para entender las cosas de Cristo. La tercera es, necesitamos un sustituto divino para hacer expiación. La cuarta, necesitamos derecho divino a la familia de Dios y este derecho lo tiene Cristo. La quinta, necesitamos una naturaleza divina para adecuar a la familia de Dios, adecuar nuestra naturaleza a la familia de Dios. El sexto punto o necesidad es, necesitamos una plenitud divina para satisfacer esta naturaleza. Y la séptima y última, necesitamos un poder divino para el servicio a Cristo. Juan había sido advertido en su vida. Había sido advertido de antemano por una revelación profética de parte de Dios para reconocer al Mesías. Dice, no le conocía, pero daba testimonio de él. No le conocía, pero lo estaba proclamando. ¿Y por qué pudo proclamarlo con esa firmeza y seguridad? Lo pudo hacer porque Dios el Padre le había revelado, había hablado, le había comunicado en su intimidad, en su comunión, quién era el Mesías y quién había de venir. Mediante una señal que no podía fallar. ¿Qué señal le dice? Y con esto termino. ¿Qué señal le dice que vería para proclamar que Jesucristo era el Hijo de Dios? Dice, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanezca sobre él. Ese es el Mesías. Quiero orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte a ti la gloria y la honra. Darte gracias, Señor, porque vivimos en necesidades. Y hay necesidades que podemos cubrirlas con nuestro dinero, podemos cubrirlas con nuestros argumentos. Otras muchas veces las cubrimos con nuestras quejas. Podemos cubrir nuestras necesidades quizás muchas veces en lo natural, con religiosidades, pero todos son cubrimientos de necesidades que jamás van a ser satisfechas como tú quieres. Tú nos has llamado, Señor, a que vivamos estas 7 necesidades. Y cuando yo tengo necesidad de algo, lo busco, clamo, gimo, lloro, porque quiero conseguir lo que se me ha prometido. Tú nos haces, Señor, a través de este capítulo 7 promesas, 7 necesidades. Las anhelamos en esta mañana. Yo te ruego, Espíritu Santo, que vengas. Ponte de pie en esta mañana, hermano, hermana, ahí donde estás. Ponte de pie. Ponte de pie y dile, Señor, repite conmigo en esta mañana. Pero quiero que lo repitas creyendo que estás diciendo. Quiero que repitas estas frases creyendo que el Espíritu Santo está ahí en ti, que está contigo. Y es el que te puede dar, te puede revelar, te puede hablar, te puede llenar. Quiero que le digas, Señor, tengo necesidad. Y tengo necesidad de que tú me reveles. Tengo necesidad de pertenecer a tu familia. Tengo necesidad de poder. Tengo necesidad. Dile al Espíritu Santo, tengo esa necesidad de estas 7 promesas en tu palabra. Dile, tengo necesidad de estas 7 promesas. Tengo necesidad, dámelas.
dámela. Dile al Espíritu Santo que te la dé, como el que pide agua en medio de un desierto que se ahoga por falta de ella. Pídele al Señor que te dé esas 7 promesas, que te dé que te cubra esas 7 necesidades, así tan fuerte como aquel sediento en medio del desierto que con una gota de agua se conformaría. Así que en esta mañana pídele y dile: Señor, tú eres el que lo das, tú eres el que lo has prometido, tú eres el que me has dicho que perdonarás mis pecados, que tú me cubres, que tú me sustituyes en la cruz, tú me has perdonado, y yo me acerco a ti en esta mañana. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Llénanos. Llénanos. No sé de todos los que estamos aquí en esta mañana, alguien, no importa la edad, sea joven, sea niño, sea adolescente. No sé si en esta mañana hay aquí alguien que le quiera decir: Señor, yo quiero esas 7 promesas. Porque son 7 promesas que vienen a cubrir mis 7 necesidades. No sé si en esta mañana alguien, y vuelvo a decir, no importa la edad, pero alguien que pueda decirle: Señor, yo te amo. Yo sé que tú eres el único que me puedes sustituir. Porque entiendo que tú fuiste mi sustituto en la cruz. Yo no sé si en esta mañana alguien quiere levantar su mano, de los que nunca lo hicieron, que nunca levantaron la mano, que nunca recibieron al Señor. Que en esta mañana alguien que quiere recibir al Señor por primera vez, ahí donde está, si quiere levantar la mano y decirle: Señor, yo quiero esas promesas, yo quiero. Dios te bendiga mucho. Recibe un abrazo fuerte del Espíritu Santo en esta mañana. Él te ama tanto. No mirará tus faltas, no mirará tus fallos, no mirará tu estatura, no mirará tu economía. Él mira tu corazón. Jesús te ama. Dios, como yo digo muchas veces en los mensajes, Dios te archirrebendiga y te colme de sus bendiciones, y Él puede llevarte en su camino. ¿Alguien más en esta mañana? Levanta su mano. Vamos a orar por ella. ¿Puede venir aquí un momentito, por favor? Vamos a orar por ella. ¿Cómo te llamas? María Teresa. Gloria a Dios. Vamos a orar por María Teresa. Damos gracias al Señor. María Teresa, ¿tú estás contenta de conocer a Jesús? Muy contenta. ¿Y tú qué le dirías al Señor ahora mismo? Pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Soy un atrevido, por preguntar a una persona así, ¿qué le diría al Señor? Pero hay algo que invade nuestro corazón, y es la gratitud. Y esa gratitud es la que ella ha expresado en esta mañana. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por María Teresa en esta mañana. Tu gracia, tu verdad la ministre y cobra todo su ser, pensamientos, su naturaleza, entendimiento para conocer tu naturaleza, Señor, tu poder, tu gracia, que ella pueda disponer su corazón para servirte. Espíritu Santo, yo la bendigo en tu nombre y declaro hoy: en los cielos hay una gran fiesta, grande fiesta por pecadores que se arrepienten. Y María Teresa, hoy, Cristo Jesús, has ordenado a todos los ángeles, arcángeles y serafines que dancen, que glorifiquen tu nombre por la fiesta de la salvación de nuestra hermana María Teresa. La bendecimos, guárdala en todos sus caminos y llénala de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso. Gloria a Dios. Damos gracias, Señor, en esta mañana. Amén. Podemos sentarnos y ya estamos terminando. Me van a perdonar si no digo los anuncios bien, pero es que no me los apunté.
Así que si la memoria me falla, pues me van a perdonar. Las reuniones cada martes a las 8 de la noche, el jueves a las 8 y el domingo